Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial, más o menos una guía de cómo entender o cómo usar este tipo de cuestiones que tenemos aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí se llaman resistencias y están hechas o pensadas o diseñadas para calentar agua. Aquí, como lo ven, tenemos una que es demasiado, bueno, un tanto pequeña, esta que tenemos aquí que es un tanto grande. Te voy a decir más o menos cómo utilizarlas, unas cuantas recomendaciones, cuantas precauciones para que tengas o estés lo mejor preparado para utilizar todo esto, ¿no? De primera instancia, ¿cómo funcionan este tipo de resistencias? Pues bueno, directamente esto en su interior trae como un alambrito, el cual cuando tú lo conectas a la electricidad, en este caso aquí en Latinoamérica son 120 voltios, pues este metal se va a calentar, ¿vale? Y por ende cuando se caliente pues se va a calentar lo que esté sumergido, en este caso pues es pensado para ponerlo dentro de agua, ¿vale? Es muy importante tener en consideración que cuando este tipo de resistencias son nuevas, como en este caso tengo esta que tenemos aquí, pues directamente son, por así decirlo, un tanto maleables, o sea que le puedes dar cierta forma. Por si esto no cabe directamente en tu bote o en tu cubeta donde lo vayas a poner, pues puedes darle cierta forma. Igual no lo puedes doblar así al 100% ni darle un jalón fuerte porque esto se va a romper y pues si se rompe pues ya no va a funcionar, ¿no? Y tendrías que comprar otra. Darle ciertos ángulos como por ejemplo una C o una U, etcétera, ¿no? Pero debe de tener cierta forma de que quepa en tu bote de forma correcta. Ahí te voy a decir más o menos cuál es la forma correcta, cuál es la forma no correcta, etcétera, ¿vale? El agua que calientes con este tipo de resistencias es muy importante que no sea pues para consumo humano. ¿A qué hace referencia pues esto? A que no sea para beber o tomar esta agua. Esta agua pues tal cual cuando la calientas es muy importante que solamente se utilice para bañar o para lavar, ¿vale? Porque este tipo de metales con los que están hechos, pues con el paso del tiempo van liberando este tipo de metal y pues si tú te lo tomas supuestamente cuando utilizas este tipo de resistencias para calentar agua y te tomas café o algo, pues te estás bebiendo el metal que se le desprende a este tipo de resistencias y por lo tanto te estarías envenenando tal cual o literalmente, ¿vale? Pues bueno, pasando a lo que son las recomendaciones, como primer punto es de que esto no se haga para tomar agua, ¿vale? Como te digo, solamente es para calentar agua para bañarse o para lavar, ¿vale? También es muy importante y a tener en consideración que no utilices extensiones, ya sean pues de las comerciales o de las más básicas o de las más baratas. Lo recomendable es tal cual conectarlo a lo que es el tomacorriente de la pared o de, pues sí, pues de la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizas extensiones que son de mala calidad o que pues el cable no es lo suficientemente grueso o lo suficientemente bueno, pues tiende a pasar esto que tenemos aquí, ¿vale? Yo aquí conectaba lo que era una resistencia, pero conforme paso del tiempo, este tipo de metales que son donde va conectada pues a la pared, se van derritiendo porque no soportan toda esa potencia que necesita una resistencia. Déjame te muestro otro apartado. Mira, aquí mismo era donde bueno, lo que estaba conectado donde era la extensión y como lo ven, los contactos se hacen feos, así que tal cual mi recomendación es si vas a utilizar un tipo de resistencia como esta, no utilices extensiones de lo mejor posible y solamente lo conectes directamente al tomacorriente. Y ya sea que en algún dado caso por X o Y razón no puedes usar más que una extensión, pues directamente te recomendaría hacerla o comprar una que tenga el cable grueso, tal cual certificado por, bueno, así se dice, ¿no? Como extensiones certificadas. En este caso yo aquí tengo una extensión que yo hice con cable cable calibre 8, calibre 9 me parece, el cual es un tanto más grueso que el que te mostré anteriormente y por lo tanto soporta pues mayor cantidad de poder, o sea, sí aguantaría el poder que podría consumir una resistencia como esta, pero pues mi recomendación es que no evites utilizar extensiones. También es muy importante y bastante recomendable, casi que es ley, que no utilices lo que son este tipo de resistencias con botes o superficies de metal. ¿Por qué? Porque al momento de que esto está conectado, pues puede generar un cierto campo eléctrico y por lo tanto si tú estás introduciendo una resistencia en un bote de metal o un bote metálico, al momento de que vaya alguien a agarrarlo o a acercar la mano para ver si ya está caliente el agua, pues esto mismo se va tienes la posibilidad de que te dé una descarga eléctrica, pero pues lo más recomendable es ponerlo en una cubeta de plástico, de lo más recomendable es una cubeta de plástico.
Y pues bueno, vamos a pasar un poquito con lo que es la práctica. Aquí tal cual como ven tenemos o tengo un bote, el cual, bueno, es una cubeta, el cual tengo aquí la resistencia. Esta misma resistencia, el proceso para conectarla de manera, pues por así decirlo, normal o segura, va a ser el siguiente. Siempre vas a tener que obedecer estas instrucciones, es tener tu bote listo con agua, el cual vas a introducir tu resistencia. La resistencia puede, lo más recomendable sería que esté un poquito más arriba de lo que es ese seguro que tenemos aquí arribita, que es pues ahí donde donde se une el metal con el plástico, ¿vale? Podemos meterlo un tanto y ahora sí conectarlo. Como te digo, es muy recomendable no utilizar extensiones. En este caso yo lo estoy conectando a lo que es el tomacorriente directamente a la pared. Y en los primeros segundos podremos incluso ver cómo es que la temperatura está afectando al agua. Mira, como ven, ahí está, como que se ven ciertos efectos en el agua, ahí se alcanzan a ver, ¿vale? Así que bueno, esto ya está sirviendo, esto ya está calentando el agua. Ya nada más sería cuestión de tiempo para esperar a que esto se caliente a la temperatura que tú lo desees. Es muy importante que durante todo este proceso en el que se está calentando el agua es de vital importancia estar al pendiente del agua, ¿vale? No es tanto bueno, no es muy recomendable que te vayas a distraer mucho con el teléfono, que te vayas a ver una película, porque esto ya está calentando el agua. Si el agua llega a su punto de ebullición, empieza a hervir y por lo tanto pues se empieza a evaporar, el agua comienza a disminuir y esto mismo al estar conectado y al estar calentando y calentando y calentando puede causar un incendio. En este caso de que estés muy distraída por haberte ido 3 horas, 4 horas, etcétera, ¿no? Te recomendaría más o menos checar la temperatura. Ahí te voy a decir más o menos cómo se hace todo esto. Cada 5 o 10 minutos hasta que llegue la temperatura que tú consideres ya estar bien. Ahora tal vez te preguntarás cuánto tiempo entonces la dejamos conectada para no distraernos o para cuestiones así. Pues esto va a depender tanto del agua que tú le hayas puesto. Por ejemplo, esta cubeta me parece que son 9 litros u 8 litros. Por lo tanto, a mí, en mi experiencia, creo que serían unos 20-21 minutos ya estaría listo todo esto. Pero si tu cubeta es más grande o es más chiquita, pues la temperatura y el tiempo va a ser un factor en todo esto, ¿vale? Mientras mayor sea el volumen de agua, pues más tiempo se va a tardar, y mientras menor sea el volumen de agua, pues menos tiempo se va a tardar. Y bueno, ya pasando con los últimos puntos en este video, ¿cómo checamos la temperatura del agua? Tal vez tú pensarás que tal cual metes la mano y pues checas si ya está caliente, está tibia o como tú la quieras. Pero no, aquí hay dos opciones, ¿vale? La primera y la más segura es hacer lo siguiente. Vamos a desconectar lo que es la resistencia del agua, la desconectamos, la ponemos a un lado y ahora sí podemos meter la mano con total seguridad para comprobar la temperatura del agua. Esta sería como la primera forma. La segunda forma para checar la temperatura del agua, que no es tal cual muy recomendada, pero pues si quieres estarte ahorrando el desconectar y conectar, va a ser la siguiente. Cuando ya haya pasado el tiempo puedes checar con tu mano, con la mano fuera del bote, en la superficie del bote, checar más o menos la temperatura, a ver si está tibia, si está caliente, y pues con esta darte una idea de qué tanto está la temperatura del agua, para ver si ya la puedes utilizar para meterte a bañar o lavar. Y ahora sí, como punto final en este video, supongamos que tu agua ya está caliente, ya la quieres desconectar. ¿Cuál es el proceso de todo esto? Pues esto también es de ley y debes de seguir las instrucciones al pie de la letra, tal cual. Aquí tenemos el bote con agua. Lo principal y el primer punto es desconectar la resistencia de la electricidad y pues esperar unos cuantos segundos. Esperar unos cuantos segundos a que la resistencia se enfríe y ahora sí la podemos sacar. Esto lo podemos como escurrir. La resistencia por obviedad debe de estar un tanto caliente, por lo tanto debes de tener precaución para que esto no te quemes. Lo ponemos en el piso, en alguna mesa donde no vaya a tener algún contacto por accidente con alguna persona, y ahora sí ya podremos hacer uso de lo que es esta agua para meternos a bañar o incluso pues para ponernos a lavar algún utensilio o ropa o lo que tú quieras. Pero como te recuerdo, el agua calentada con resistencias como estas no es para consumo humano, o sea que no te la debes de beber ni tomar café hecho con agua de este tipo de resistencias, porque te puedes envenenar, tal cual te puedes envenenar. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.